Buenas noches, queridos amigos por Israel. Es un gusto y un honor nuevamente estar reunidos con todos ustedes esta noche con un invitado que yo digo que es un invitado de lujo por su trayectoria. Se trata de nada más ni nada menos de Baruch Seideknov, Magister, pensamiento contemporáneo en filosofía, profesor superior de pedagogía y estudios judaicos, maestro de educación judía y seminario de maestros en hebreo en AMIA, director pedagógica de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y puedo seguir así largo rato diciendo un montón de cargos. Pero me parece que más importante es poder escucharlo a él, que nos trae un tema sumamente interesante y que nos va a dejar bastante para pensar. Israel, ¿es el centro del judaísmo o es una comunidad judía más? Baruch, muchísimas gracias por estar con nosotros en nombre de Amigos por Israel, por tu colaboración, por tu presencia y por todo lo que nos vas a brindar. Te voy a dar la palabra y después al final haremos las preguntas como es siempre habitual. Muchísimas gracias por estar. Baruch. Muchísimas gracias, querido Simón. Buenas tardes o buenas noches para todos. Es un enorme placer, un honor, en fin, una enorme satisfacción compartir y al mismo tiempo agradecer vuestra invitación. Ese honor tiene que ver no con el currículum, sino que tiene que ver con los años de compromiso y pertenencia a la comunidad judía, a las escuelas judías, a las instituciones de la comunidad, a la docencia. Docencia lo más decente posible, y eso se ha transformado en la vida de uno en trayectoria. Así es como a uno lo presentan, el Moré Baruch. Y ser Moré es una responsabilidad, una satisfacción, un honor y fundamentalmente una forma de vivir. Así que muchísimas gracias por la invitación y veremos de estar a la altura de las expectativas o circunstancias. El título, el tema de la disertación ya lo anunció el querido Simón, así que voy a comenzar por lo obvio, por lo evidente, diríamos casi lo indiscutible. Israel, el Estado de Israel, es el único país donde ciudadanía, es decir, la condición cívica y la condición judía, es decir, la identidad, son inseparables, obviamente para los ciudadanos judíos del Estado de Israel. Por eso, en el certificado de nacimiento de cualquier israelí, sea judío o no, tiene dos aspectos. Uno es dat y otro es leom. Es decir, uno puede ser de condición judía. Dat sería hoy también religión o pertenencia desde el punto de vista de la identidad. Dat entonces puede ser judío y leom es la nacionalidad, es israelí. Así que hay israelíes judíos y hay israelíes no judíos. Entonces, allí estas dos condiciones son inseparables, tanto reglamentaria o jurídicamente como incluso psicológicamente. Israel es un Estado judío, y esto no es una novedad y menos para este auditorio, el único entre todas las naciones del orbe.
Y ser judío en Israel e israelí, obviamente pasa a ser una equivalencia. Poco importa si en Israel un ciudadano judío es ortodoxo, conservador, reformista, laico, no observante, o adscribe a cualquiera de las variantes del ejercicio posible de su condición judía, aun cuando lo único que lo ligue a dicha condición sea disfrutar, digo esto irónicamente, de los feriados religiosos y tomarse unas vacaciones. No es así fuera de Israel. Para los judíos que tenemos otra condición cívica, somos ciudadanos de un Estado moderno, argentinos, franceses, norteamericanos, canadienses, y simultáneamente nos autopercibimos como judíos. ¿De religión judía? ¿De cultura judía? Obviamente, aquí vale también una aclaración. Esta expresión, ser argentino de religión judía, francés de religión judía, tiene que ver con la época del ingreso a la modernidad en Europa, a la Revolución Francesa, al pasaje de los corpus de la sociedad medieval a la condición de ciudadanos del Estado moderno. Tengamos en cuenta, como pequeño paréntesis, que la concepción medieval de la sociedad establecía que un individuo, pertenecía a un corpus. Ese es el corporativismo medieval. Uno pertenecía al corpus de los artesanos o de los, diríamos, del clero, y cada uno de estos corpus se regía por sus propias normativas. Los judíos también éramos un corpus dentro de la sociedad medieval. Nos regíamos por nuestras propias normas. Así nos casábamos, así enterrábamos a nuestros muertos, así celebrábamos nuestros días festivos o nuestros días de recordación, dentro de lo permitido en cada una de esas sociedades medievales, con más o menos discriminación, pero con la autopercepción de que la religión era lo que condicionaba nuestro diario vivir en las familias, en las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno pasa a tener que ser ciudadano del Estado moderno, tiene algunos derechos, cierto, y también pasa a tener determinadas obligaciones como ciudadano. Tiene que mandar a sus hijos a la escuela del Estado, por así decir, tiene que pagar impuestos, tiene que tener un apellido, tiene que tener un documento de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sale esta cuestión que en general en los estados modernos, por lo menos los más republicanos en cualquiera de sus formas, uno puede ser ciudadano de dicho estado y tener una religión, que son, como dicen algunas constituciones, las acciones privadas de los hombres. Entonces, fuera de Israel, la pregunta es si nosotros pertenecemos a la nación, al pueblo judío, por esto que decía de religión y nacionalidad. Entonces, se nos plantean algunas dudas, algunos interrogantes que son discutidos, pensados, presentados por distintos actores
del pueblo judío. Esto significa que en números redondos, la condición judía contemporánea y su configuración no se agotan en el Estado de Israel. Es decir, hay una población judía felizmente cada vez más numerosa en el Estado de Israel, con todos los matices que eso conlleva, y otra población judía también diversa, también con muchos matices, en distintos países, regiones del mundo. Este no es un dato menor, porque el movimiento sionista en sus orígenes pensaba explícita o implícitamente que con el correr de algunas décadas todo el pueblo judío o la mayoría del pueblo judío se concentraría en lo que iría a ser el independiente Estado de Israel. Estas cosas han cambiado algunas cuestiones relacionadas con los propósitos, los ideales. El movimiento sionista propuso, aún en sus variantes más de izquierda, laica o incluso religiosas, a Israel como el proyecto palpable y concreto de una verdad bíblica más auténtica, más esencial que la resolución de la partición de Palestina del 29 de noviembre de 1947 en la ONU, más aún inclusive, diría, que la propia declaración de la independencia del Estado de Israel. Es decir, el sionismo propuso una revolución no solo política, sociológica, económica, sino conceptual fundamentalmente acerca de la condición judía contemporánea. En nuestra tradición milenaria, el trípode Am, Torá y Eretz, es decir, pueblo, Torá en el sentido más amplio, no solo la Torá, la Biblia, sino toda la tradición oral, escrita, todas nuestras costumbres, todos nuestros rituales, y la tierra, es decir, el pueblo, el pacto que nos une, y la tierra de Israel, digo, como un trípode inseparable del renacimiento y la emancipación judíos después de 2000 años de exilio. Pero a lo largo de las décadas, especialmente digo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, muchos judíos hicieron realidad su compromiso sionista con su aliá, ya sea en forma voluntaria y libre o lamentablemente a veces producto de dificultades y acechanzas de todo tipo. Y muchos otros, por cualquier razón que ahora no voy a detallar, no han hecho alía y seguimos siendo ciudadanos de los estados en los que viven o vivimos y mantienen o mantenemos diferentes grados de intensidad y compromiso en nuestra relación con nuestra condición identitaria judía. Para algunos pensadores, líderes políticos, judíos o simplemente Amja, el pueblo, la gente, los judíos estén donde estén, estemos donde estemos, Israel, al ser una de las configuraciones de lo judío, sería una diáspora más. Digo esto provocativamente. Es decir, hay muchos judíos
hay comunidades numerosas, otras menos numerosas, en todo el mundo. Y para algunas de estas personas, personalidades, pensadores, artistas, Israel es una realidad, pero sería una diáspora más. Alerta. En la diáspora no somos israelíes, pero tampoco somos quienes somos sin Israel, y menos todavía contra Israel. Reitero, aun cuando haya una parte importante numéricamente hablando de la población judía fuera de Israel que no quiere hacer aliyá, que Israel no significa el ideal de realización personal, familiar, comunitaria, etcétera, etcétera, no somos quienes somos sin Israel, y menos aún contra Israel. Subrayo esto en una forma, diríamos, no concreta, pero todos saben a quiénes o a qué fenómenos de auto-odio judío muchas veces nos estamos refiriendo. La judeofobia, el antisemitismo de nuestro tiempo, busca homologar todo lo judío a lo israelí. El terrorismo antijudío intenta, y a veces lamentablemente lo logra, golpear individualmente a uno y a otro, a lo judío y a lo israelí, viendo en cada uno la expresión del otro. Lo prueban los atentados padecidos por las comunidades judías fuera de Israel, también la negación de la Shoah y obviamente el terrorismo de Hamás. Todo ello nos afecta por igual a todos los judíos, israelíes o no, sionistas o no, más ligados a las comunidades judías o no. Si bien puede admitirse, con algunas reservas obviamente, que los judíos de la diáspora debemos reivindicar ante Israel nuestro derecho a un judaísmo distinto al suyo, no es menos cierto que ante el terror de cualquier tipo, incluso todo el BDS, el boicot, desinversión, todo eso que todos conocemos y lamentamos, se impone nuestro vínculo y parentesco indisoluble con Israel. Tengamos o no parientes familiares en Israel. El concepto de parentesco, en términos antropológicos, lo digo a raíz de los aportes de Levi Strauss. Algunos dicen Levi Strauss, como si fuera francés, pero es Levi Strauss. Es decir, nosotros no somos israelíes, reitero, pero tampoco somos quienes somos sin Israel. Obviamente, la relación entre ambos judaísmos, el diaspórico y el israelí, ya está reconocida en Israel jurídicamente por las leyes y también axiológicamente, es decir, por la escala de valores que sustenta esta relación entre la diáspora e Israel, reitero, por las declaraciones de la ley israelí, la ley del retorno, y por todas las acciones oficiales que el Estado de Israel tiene con los judíos
de todo el mundo en cualquiera de las circunstancias que le toque afrontar, atentados, en fin, situaciones difíciles, y también lo que el Estado de Israel aporta al mundo, aún en situaciones en las que no estén involucradas comunidades, edificios, propiedades, instituciones judías. Esos son actos oficiales. No es que un grupo de voluntarios israelíes va a ayudar en el atentado a la AMIA o en el derrumbe de la torre de Miami. Es el Estado de Israel el que determina y pone en marcha esos operativos de ayuda. Se trata, digo, de una interdependencia voluntaria y regulada por dos cosas. Por un lado, por la identificación, sin miramientos ni palos en la rueda, por parte de las comunidades de la diáspora respecto del soberano Estado de Israel. Y por la responsabilidad, ese es el otro aspecto que señalo, por la vida, la continuidad, la creatividad de las comunidades judías de la diáspora. Es decir, en esta relación de interdependencia voluntaria y regulada, por un lado las comunidades judías de las diásporas sostienen su vínculo con Israel a través de la identificación, de la aceptación de esa centralidad. Y como contraparte, la responsabilidad jurídicamente organizada y, por supuesto, muy visiblemente materializada en las acciones del Estado de Israel respecto de las comunidades judías en cualquier lugar del mundo, en cualquiera de las situaciones de dificultad que puedan presentarse, o incluso hasta prevenirse. En tal sentido, si bien el Estado de Israel debe ser reivindicado tantas veces como sea necesario y aún más, también puede plantearse respetuosamente que el judaísmo diaspórico es diferente y tiene sus matices respecto del israelí. Ambos judaísmos son complementarios. Y no es que una parte completa a la otra, sino que son dos totalidades que se completan. Esto lo relaciono con las discusiones, por ahí alguno de ustedes dirá que no tiene nada que ver, pero yo lo relaciono con las discusiones talmúdicas entre Rab y Shmuel acerca de la creación de Eva, en el sentido de que la primera pareja creada era dos partes complementarias. Y la verdad es que no eran dos partes complementarias, eran dos totalidades que se completan, dos totalidades. Y esto es Israel y las diásporas. Sin embargo, las diferencias en el terreno espiritual, religioso, de valores, son solo un aspecto. El otro, fundamental, que no existía en el pensamiento judío en términos concretos, es el aspecto nacional. Hasta el siglo XX o fines del siglo XIX y la proclama
del sionismo político, el aspecto nacional era casi imperceptible, porque nosotros pertenecemos a la nación judía, somos Am Israel, y ahí queda claro que el Estado de Israel no puede ni debe, en mi modestísima opinión, ser considerado una diáspora más. Lo judío pudo sobrevivir sin Estado. Lo nacional, Am Israel, no puede sobrevivir sin Estado. La condición reflexiva del hombre judío, había incluso un libro con este título, escrito por Robert Mizrahi, un intelectual francés. La condición reflexiva del hombre judío es de connotación más diaspórica, porque la acción judía en la diáspora no tiene que sostener un aspecto nacional, tiene que sostener un aspecto comunitario, ritual, de costumbres, de acercamiento, de estudio, pero no tiene que sostener un aspecto nacional, no necesariamente tiene que sostenerlo. En cambio, Israel es la expresión más clara de la preeminencia de lo nacional. Por eso puede haber un Estado judío con tantos matices que incluyan a judíos que no tienen ninguna práctica judía. Las prácticas judías no son, en nuestro tiempo, las prácticas de la Torá. Hay reminiscencias, pero las prácticas judías son las prácticas de Hazal, de nuestros sabios de bendita memoria, Jajameinu Zichram Libraja, que se desarrolló precisamente en condiciones diaspóricas, en las que había que reformar la idea de culto, la idea de continuidad, la idea de comunidad, precisamente porque no había un factor de cohesión nacional. Y entonces queda claro que los judíos, por lo menos para mí, obviamente se puede discutir y hasta confrontar muy duramente, pero los judíos somos una nación, Am Israel. Segundo, Israel hoy, en cualquiera de las discusiones por el gobierno, por los partidos, por lo que sea, es la garantía de la supervivencia judía en este mundo. Aun cuando haya comunidades judías en la diáspora muy prósperas, que gozan de bienestar económico, de respeto político, etcétera, etcétera. Pero Israel es la comunidad judía que garantiza la supervivencia judía en este mundo. Otro elemento es que para los judíos nuestra identidad primaria, ya sea porque la asumimos claramente o porque nos la imponen, nuestra identidad primaria es la judía. Entonces, cada nación, incluyendo a Israel, necesita su propio territorio soberano. Hasta 1948, nosotros vivimos 2000 años de anormalidad. Una anormalidad que se organizó perfectamente como para garantizar la continuidad judía. Miren una anormalidad
que en otros casos hubiese sido pieza de museo, generó una manera de vivir y de articular esa vida comunitaria con el entorno sin un territorio soberano. Por eso lo llamamos de anormalidad, pero es una normalidad que ha ido construyendo lentamente, vaya si no, 2000 años, la perspectiva de que alguna vez esto podía materializarse. Y nosotros somos la generación que ha visto esto y que ha sentido y siente esto en nuestros propios huesos. Israel es la única patria disponible, la única patria disponible. Por eso no es una diáspora más. Es la única patria disponible. Y el hebreo es el idioma nacional del pueblo judío. Lo sepamos, lo dominemos o no lo dominemos. Hubo otros intentos muy valiosos culturalmente hablando de idiomas que hablamos los judíos, que hablamos, que leemos, que escribimos, el yiddish, el ladino, pero el hebreo es el idioma nacional del pueblo judío. Todos habrán escuchado alguna vez o recordarán las enormes discusiones que había en las universidades israelíes, especialmente en el Technion. Estamos hablando de principios de la década de 1920. No había Estado de Israel. Es un hecho inédito en el mundo. No había Estado soberano judío. Había colonias judías, había Universidad Hebrea de Jerusalén, había el Instituto Tecnológico, el Technion. Cualquiera que ha visto un diploma de una universidad sabe que dice arriba generalmente, no sé, República Argentina, United States of America. El Technion no decía Estado de Israel, no había Estado de Israel y formaba ingenieros. La Universidad Hebrea de Jerusalén. A todo eso se lo llama el Estado en camino, porque era claro que no era una diáspora más, no era un refugio entre las migraciones a las que nos vimos sometidos por las persecuciones. Claro que hay un ingrediente de esas características, pero evidentemente es el Estado en camino. Entonces no es una diáspora más, porque Israel es la única patria posible. La aliyá no es una migración que está relacionada con contingencias económicas o de persecución o de búsqueda de mejores horizontes. También lo es, por supuesto, pero la aliyá es un proceso organizado, política, económica y afectivamente para cumplir con la ley del retorno. Es decir, con la posibilidad a priori de que cada judío pueda estar en el lugar que le pertenece por derecho de sangre. Por ser judío puede ser automáticamente ciudadano del Estado de Israel. Esa condición no se da en los estados modernos. O los antiguos estados europeos se rigen por el derecho de sangre, o los estados más nuevos, digamos, por así decir, los americanos, se rigen por el derecho de suelo, si no, no tendrían ciudadanos. Y el Estado de Israel, aún en las contingencias difíciles de antisemitismo, de discriminación, de terrorismo,
puede reducir el antisemitismo, porque tiene una presencia que no es solamente de defensa militar, es de expansión interesantísima en campos de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de Startup Nation, como se lo denomina, digamos, en el lenguaje del mundo de los negocios. Y la diáspora, según algunos, tiende a la asimilación. En cambio, el Estado de Israel, al no ser una diáspora más, tiene la responsabilidad, como decía antes, la responsabilidad